Muy buenas tardes. Mi nombre es Marta Cecilia Jaramillo. Soy médica de la Universidad de Antioquia, candidata a doctorado de la Universidad de Granada, España, y docente de la Universidad ICESI de Cali, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Mis coautores son mis dos tutores, el profesor Dov Chernyshkovsky, que es economista, y el profesor José Juan Jiménez Moleón, que es profesor de la Universidad de Granada. El título de mi presentación es Brechas regionales de la mortalidad infantil en Colombia. Es una parte de mi tesis doctoral que fue publicada en una revista peruana, que al final les doy la referencia. Entonces, la tasa de mortalidad infantil en Colombia para el año 2009 estaba por encima de la tasa de mortalidad infantil para Latinoamérica, era de 17.2 por 1000 nacidos vivos, en una tasa que yo estimé con un estudio previo en mi tesis. Tenía una pequeña diferencia en ese momento con la tasa, una gran diferencia con la tasa del DANE. Posteriormente, en la reestimación que hizo el DANE, quedó más cerca de la tasa que yo había estimado, y se observa que hay grandes diferencias entre los departamentos, como lo vamos a mirar ahora. Por años, los afiliados al régimen subsidiado en Colombia han recibido un paquete de beneficios menor que el régimen contributivo, y esto ha influido en la salud y en la mortalidad de la población. Solamente se igualó a partir del año 2013. El reto de la mortalidad infantil es universal para todos los países, y para países como Colombia, donde las brechas interregionales se han vuelto más amplias y las características que definen el desarrollo están correlacionadas con la salud de la población. Nosotros tenemos actualmente tasas de mortalidad por encima de países similares a los en la economía similares a los nuestros, como Panamá, Ecuador, Venezuela, que son nuestros más próximos vecinos. La tasa de mortalidad infantil global está por encima de ellos. Bueno, el objetivo es estudiar las variaciones de la tasa de mortalidad infantil en los departamentos de Colombia durante el 2003 al 2009 y examinar la persistencia de variaciones entre los departamentos en el tiempo y relacionarlo con las condiciones socioeconómicas y la disponibilidad de servicios sobre la mortalidad infantil. Yo hice un estudio ecológico, utilicé bases de datos del DANE con registros individuales de las estadísticas vitales del DANE, la mortalidad infantil con los niños menores de 1 año y los nacidos vivos. A esa base de datos le agregamos el Producto Interno Bruto per cápita departamental para mirar el nivel de ingreso de los departamentos procedente del DANE, y le adicionamos camas materno-infantiles extraídas del REPS y clasificadas como las camas pediátricas y neonatales que había habilitadas, el número total de camas por cada departamento, y las camas obstétricas para la atención del parto de la madre, y también las camas intensivas neonatales y pediatras, y las dividimos, las agrupamos públicas y privadas, pero también trabajamos con las privadas separadamente para poder mirar las diferencias. Utilizamos inicialmente un análisis descriptivo y posteriormente un análisis multivariado y de ecuaciones estructurales.
El último análisis fue el análisis de ecuaciones estructurales, donde utilizamos las líneas de causalidad y 5 ecuaciones que nos mostraban el impacto de la disponibilidad de la atención médica sobre la mortalidad infantil y sobre cada uno de los efectos. O sea, íbamos a partir de la mortalidad infantil inicialmente y luego íbamos escogiendo cada uno de los efectos y la íbamos cruzando con las otras variables. Utilizamos la mortalidad infantil, la edad promedio de la madre, el porcentaje de madres con educación superior, el Producto Interno Bruto, el porcentaje de madres con régimen contributivo, las camas materno-infantil por 1000 nacidos vivos según el municipio de residencia de la madre, el porcentaje de camas materno-infantil privadas, el porcentaje de partos por cesárea, el porcentaje de personas atendidas por médico y la tendencia temporal en el año. Es muy importante aclarar que la mortalidad se tomó de acuerdo con el lugar de residencia de la madre, no con el lugar de asistencia ni de atención. Bueno, en el primer análisis, que es el descriptivo, encontramos grandes diferencias en la mortalidad infantil y encontramos primero que había un gran subregistro en el año 2003 que hizo que en el periodo 2003-2009 se observara un incremento en la mortalidad infantil en los departamentos de más bajos recursos que no era real. Por ejemplo, Vichada, que tiene 23.4, una tasa de variación anual del 23.4, con una modificación entre 12.3 y 43.6 por 1000 nacidos vivos. El Amazonas también tenía positiva y el Chocó. Esa variación realmente ha hecho es que año tras año se ha recaudado mejor información y en los análisis posteriores vemos que sigue mejorando la información. Encontramos también que los departamentos con más baja tasa de mortalidad son los departamentos más parecidos a los países con un poco más desarrollo en Latinoamérica. Entonces, está Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Bogotá, muy cercanos a Costa Rica y Uruguay, un poquito más lejos de Chile, que es en América del Sur el país que más baja mortalidad infantil tiene. Y los departamentos con más altas tasas tienen tasas de mortalidad similares a países como Bolivia, Guatemala y Nicaragua. Ellos son Guainía, Vichada, Chocó, Vaupés y Amazonas. La media para el país, estandarizada por los nacidos vivos, tuvo una tasa de descenso, una tasa anual de descenso, una tasa anual de descenso de 3.6% anual durante ese periodo. De acuerdo con la variación de la educación, el nivel educativo de la madre, encontramos que la educación se fue mejorando en los dos regímenes, tanto en el contributivo como en el subsidiado, estrechándose más la relación, mientras que las madres del contributivo, el efecto económico del ingreso ha hecho que aumente también la cobertura del régimen contributivo. Con respecto a los factores socioeconómicos, encontramos que a medida que hay mayor educación, hay menor tasa de mortalidad infantil, como lo relata la
la literatura, lo mismo que encontramos que las madres del régimen, a mayor cobertura del régimen contributivo en el departamento, hay menor tasa de mortalidad infantil. Nos encontramos también que la cesárea es un factor de reducción de la mortalidad infantil. A mayor número de porcentaje de cesárea, hay menor tasa de mortalidad infantil. Pero observamos un efecto que es contrario, y es en el régimen contributivo llega a un punto en que el mayor número de cesáreas no hace ninguna incidencia sobre la mortalidad, y como vamos a observar ahora, más adelante, vamos a mirar que hay un efecto, digamos, adverso en el régimen contributivo. Con respecto al nivel educativo, al aseguramiento, encontramos que la tasa de mortalidad infantil es mucho mayor en el régimen, en los no asegurados le sigue el régimen subsidiado y finalmente el contributivo. O sea, es mayor la tasa de mortalidad infantil en los no asegurados, en los más pobres. En el efecto con la educación no se analizó porque el número de missing en el régimen subsidiado era muy alto para el nivel educativo de las madres. Bueno, en los efectos de las condiciones socioeconómicas y demográficas encontramos que a medida que hay un aumento en el porcentaje de madres con educación secundaria, se reduce por cada punto que aumenta el nivel educativo, el porcentaje de madres educadas se disminuye en 6.2 por 1000 nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil. El mismo efecto lo tenemos con la seguridad social, y donde es más grande el efecto es en la atención de las madres por un médico. En este momento la cobertura de atención médica en esa base de datos es del 98%. Los partos muestran que por cada punto que aumenta se reduce en 5.5 la mortalidad infantil. Bueno, vemos que hay un efecto, vamos a ver que hay un efecto marcado con el acceso a los recursos económicos basado en el acceso al régimen contributivo y a mejores servicios. Esos mejores servicios se observan en el acceso que tienen las mujeres del régimen contributivo a servicios de unidad de cuidados intensivos. Entonces, el porcentaje de mujeres observamos primero que hubo un cambio entre 2003 y 2009 muy alto de incremento en servicios de mayor complejidad, pero que están basados en camas de cuidado intensivo y camas privadas, donde tienen mayor acceso las mujeres del régimen contributivo. Tuvimos un efecto contrario para el régimen subsidiado porque parece que hubo una política del ministerio de aumentar camas de atención materno-infantil donde había mayor mortalidad infantil, produciendo un efecto inverso. O sea, parecía que a mayor mortalidad infantil, a mayor número de camas, mayor mortalidad infantil en el régimen subsidiado. Bueno, en el último, de las ecuaciones estructurales, entonces el indicador de atención médica y uso tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la reducción de la tasa de mortalidad infantil.
La cirugía cesárea está afectada por la oferta de camas principalmente privadas. El nivel educativo incrementa significativamente el parto por cesárea. A mayor nivel educativo, mayor parto por cesárea. La atención médica se ve afectada positivamente por la infraestructura. Donde hay mayor infraestructura, hay mayor posibilidad de tener mejores servicios. El régimen contributivo. El régimen contributivo está positivamente asociado con el ingreso en los departamentos, a pesar de que no hay efecto en el tiempo. La oferta de camas materno-infantil está afectada positivamente en el tiempo y está negativamente por el acceso a mejor aseguramiento y la tasa de mortalidad infantil, por el efecto que les dije de las camas públicas en los sectores donde había mayor tasa de mortalidad infantil, y el porcentaje de camas materno-infantil está positivamente afectado por el acceso al régimen contributivo. El nivel educativo no tiene efecto sobre la disponibilidad de camas. O sea, no está relacionado con la disponibilidad de camas. Entonces, en conclusión, el impacto del acceso a una atención de calidad es mayor que el impacto de las condiciones socioeconómicas, y a medida que aumenta la educación se va haciendo mayor el efecto sobre la disponibilidad de servicios y de servicios de calidad. El estudio parece indicar que la oferta de camas y de recursos médicos no responde a las tasas de mortalidad infantil, sino más bien a los ingresos y el desarrollo económico. Las medidas de política pública en Colombia deben orientarse a intervenir más agresivamente la tasa de mortalidad infantil, aumentando los recursos donde esta mortalidad infantil es más alta. Muchas gracias. En la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del mes de diciembre del 2013 está el artículo.